Buenas tardes, mi nombre es Claudia Chaconosa y yo les voy a hablar sobre el Nurse Scheduling Problem y cómo ha sido resuelto mediante una metaheurística GRASS. En primer lugar, describiré el problema y sus componentes básicas de la literatura. Luego explicaré la representación utilizada y cómo ha sido aplicada a cada una de las fases del algoritmo. Para poder realizar una comparación con la literatura, se explicarán los experimentos realizados y cómo han variado sus parámetros. Luego se compararán los criterios de calidad de solución y tiempo de ejecución. Finalmente se darán conclusiones al respecto. Nurse Scheduling Problem es un problema de planificación de personal que ha sido estudiado desde hace más de 40 años. Ha sido aplicado a muchas áreas de servicios, tales como call center, centros educativos, centros hospitalarios o centros públicos. En sus inicios, la programación se realizaba a mano. Luego se utilizó programación matemática para pasar finalmente por heurísticas y en la actualidad a metaheurísticas. El objetivo principal es contribuir a mejorar el servicio brindado para el beneficio tanto del paciente como del personal, en el caso de las enfermeras. Por lo tanto, Nurse Scheduling Problem significa asignar enfermeras a diferentes turnos de cada día durante un periodo de tiempo predeterminado. En la literatura existen muchas interpretaciones sobre el problema, pero todas ellas comparten ciertos parámetros en común, como por ejemplo la cantidad de enfermeras, la cantidad de días de planificación y la cantidad de turnos por cada día de planificación. También se tiene la matriz de cobertura, que indica la cantidad mínima de enfermeras que debe trabajar en cierto turno de cierto día en particular. Además, se tiene la matriz de preferencia de las enfermeras. Esto quiere decir que cada enfermera brinda su preferencia de trabajar o no en un turno de cierto día. También se tienen restricciones respecto a la cantidad máxima y mínima de días que puede trabajar una enfermera y cantidad máxima y mínima de turnos que deben ser trabajados. El objetivo general de Nurse Scheduling Problem implica maximizar las preferencias de las enfermeras, es decir, que estén felices con la planificación horaria, y minimizar el costo total de penalización por no cumplir las restricciones blandas. Ahora pasaremos a especificar cuáles son restricciones blandas y cuáles son restricciones duras. Las duras implican la matriz de cobertura, es decir, siempre se debe cumplir la cantidad mínima de enfermeras que deben trabajar por turno y por día, aunque esto no quita que puedan trabajar más enfermeras. Una enfermera puede trabajar solamente un turno diario. Las restricciones blandas son la matriz de preferencia, es decir, que se considera al final si satisface o no la felicidad de la enfermera. Luego, los días trabajados por enfermera y los turnos trabajados en el periodo de planificación. Ahora, por cada penalización o violación de las restricciones blandas, se asigna un puntaje de 10 que se va a sumar a la puntaje de preferencia de las enfermeras. Para representar la solución, se utilizó una matriz de N por D, donde las filas representan las enfermeras y las columnas representan los días, y cada casilla representa un turno. Esta representación maneja la restricción dura de que una enfermera puede trabajar solo un turno diario. Para representar el movimiento, se utilizó un vector de tamaño 4, donde se menciona la enfermera, el día y el turno asignado a tal movimiento y un puntaje asociado. Es decir, si la enfermera 25 se asigna al turno 1 del día 4, este movimiento tiene un puntaje de 40. Luego este puntaje ayuda a evaluar si este movimiento se agrega o no a la lista RCL. El algoritmo GRASS se constituye esencialmente por dos fases, una constructiva y una de postprocesamiento. En la fase constructiva se crea una solución inicial mediante un greedy, y en la fase de postprocesamiento se utiliza un método de búsqueda local para mejorar la solución antes obtenida. La fase constructiva evalúa un movimiento por cada casilla. Luego de evaluar este movimiento, que es asignar una enfermera en un turno en un día, se calcula un costo. Y este costo es comparado con un valor predeterminado en el programa, que vendría siendo 100. Si es menor que este valor, se ingresa a la lista RCL. Ahora, ¿cómo se calcula este valor de 100? Esto es porque cuando se va calculando el puntaje de los movimientos, cada penalización tiene un costo de 10. Entonces se trata de obtener las mejores soluciones, pero sin dejar solo la mejor. Luego que se tiene la lista RCL, se escoge un movimiento aleatoriamente y se aplica a la solución inicial.
Luego, cuando ya no se pueden aplicar más movimientos a la solución, se pasa a la fase de postprocesamiento. En esta fase, luego que ya se tiene la solución inicial, se aplica un movimiento swap entre dos enfermeras. Esto quiere decir que se le cambia la planificación completa a dos enfermeras de forma aleatoria. Si este intercambio mejora o minimiza el puntaje de preferencias, se realiza el movimiento. Esto se hace hasta que se recorre todo el vecindario de la solución. Luego la fase termina automáticamente, es decir, que no hay un número de iteración fijo. Termina cuando ya no puede hacer más intercambios. Finalmente, se actualiza la solución por la mejor que se haya encontrado hasta el momento. Luego de programado el algoritmo, se procede a evaluar su eficiencia. Para ello se utilizaron instancias provenientes de NSPLib, una librería que tiene más de 30.000 instancias para poder probar algoritmos. Lo que se hizo fue variar la cantidad de enfermeras, de días y el nivel de dificultad de las restricciones específicas. También se experimentó con los parámetros, es decir, con la cantidad de restar que tiene el algoritmo GRASP. Se utilizaron 1000 restar para poder comparar con la literatura, ya que los resultados se entregaban con esta cantidad determinada. Luego también se varió la cantidad de restar para encontrar la mejor solución que la literatura en un tiempo menor. Como se había dicho anteriormente, las iteraciones de la búsqueda local son autorregulables, que el tamaño de la lista LRC es variable según la condición que se quiera utilizar. En este caso se utilizó siempre el valor fijo de 100. También se probaron 3 semillas diferentes solamente para evaluar qué tanto variaba el algoritmo en entregar una solución. Como se puede ver en el gráfico adjunto, la mayoría de las semillas entregó soluciones y por lo tanto se puede usar cualquiera. Bueno, para comparar con la literatura se utilizaron resultados que estaban en NSPLib en el año 2005. La literatura expone 3 tipos de algoritmos que han resuelto este problema con estas instancias. Uno de ellos es Scatter Search, otro es un algoritmo evolutivo y otro un algoritmo electromagnético. Los valores que se mencionan aquí son los resultados del mejor algoritmo que resuelve esa instancia. Como se puede ver, la función de evaluación utilizando GRASP mejora con creces la función de evaluación de toda la literatura. Esto no es de extrañarse, ya que han pasado varios años desde que se presentaron los resultados y se han presentado mejores metaheurísticas para resolver el problema. Lo que sí, que el tiempo de ejecución de la literatura es mucho menor que el tiempo de ejecución de GRASP, ya que en instancias muy pequeñas, incluso el tiempo de GRASP cuadriplica el resultado de la literatura. Como conclusiones, se puede decir que la principal dificultad de NSP radica en la variedad de restricciones, ya que depende del lugar en donde se aplique cuáles son las restricciones del problema. También se puede ver que la calidad de solución es inversamente proporcional al tiempo de ejecución. Esto quiere decir que si se desea tener una solución de mejor calidad, se debe sacrificar tiempo de ejecución. Y como trabajo futuro, se espera buscar un movimiento que mejore aún más la solución, ya que el movimiento utilizado en este algoritmo solamente minimizaba las preferencias sin tomar en consideración las violaciones que se realizaban en la creación de la solución inicial. Y este ha sido mi trabajo, espero que les haya gustado.